Bienvenidos al quinto video del instructivo para el llenado de la ficha unificada de infraestructura educativa FUIE 2023. En este video se continuará con la explicación de las preguntas más relevantes de la sección 400, información específica por edificación en el local educativo, enfatizando en las preguntas relacionadas a la accesibilidad, instalaciones eléctricas y sanitarias. Dada esta breve presentación, se puede continuar con el llenado de la sección 400, edificaciones de local educativo. En particular, se revisa la pregunta 401, edificaciones en el local educativo, enfatizando en el estado de conservación de las edificaciones por bloques. Así, se revisa la pregunta 401, numeral 13, formas de acceso. Para completar la información de este numeral, se debe completar la información correspondiente a cada edificación. Primero, se pregunta si la edificación 1 tiene acceso directo sin desnivel, es decir, es accesible desde la acera o el límite de propiedad hasta la edificación. No cuenta con escaleras o rampas para ingresar. Luego, se consulta si la edificación cuenta con rampa de acceso, para lo cual se pide especificar si tiene acceso en el primer piso o todos los pisos. A estas preguntas se debe responder con sí o no. Se puede tomar como referencia las siguientes imágenes para ilustrar el acceso directo, sin desnivel, a una edificación y el acceso con rampas a otra edificación. Luego, se enfatiza en el apartado 3 para reportar si la edificación tiene escalera y en el apartado 4 para indicar si la edificación tiene ascensor y si éste se encuentra operativo o no. Además, se debe señalar cuál es el último año de mantenimiento, el cual debe encontrarse en el intervalo entre el año 1950 y 2023. Se puede tomar como referencia las siguientes imágenes para ilustrar el acceso con escaleras o gradas a la edificación y el acceso con ascensor a otra edificación. Luego, se revisa la pregunta 401, numeral 14, sobre características de las rampas. Para responder el numeral 14, se debe de haber señalado en el numeral 13 que la edificación sí cuenta con rampa en el primer piso o en todos los pisos. El llenado de este numeral se realiza según la norma técnica A010, condiciones generales de diseño, y A120, accesibilidad universal en edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones. En la norma técnica A010, condiciones generales de diseño, y A120, accesibilidad universal en edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, se brindan las características de diseño de gradas y rampas. En cuanto a las gradas, la norma técnica 010 señala que deben tener dimensiones uniformes, siendo la medida mínima del paso 30 centímetros y el contrapaso, la medida máxima 18 centímetros. Además, el piso debe ser estable, compacto, uniforme y antideslizante. Mientras que en el caso de las rampas, según la norma técnica A120, estas deben tener un ancho mínimo de 1 metro, cumplir con la pendiente permitida. Los descansos deben tener una longitud mínima de largo de 1.5 metros y el piso de la rampa debe ser estable, compacto, uniforme y antideslizante. Asimismo, si la rampa es mayor a 3 metros, debe tener pasamanos o barandas a ambos lados, los cuales deben tener una altura de 0,85 o 0,90 metros. Cabe precisar que el inicio de la rampa debe tener un espacio libre de 1.5 metros para el giro de una silla de ruedas y contar con señalización para personas con discapacidad visual. Piso podotáctil.
Así se procede a completar las características de la rampa, según lo señalado en la norma técnica 120. Para ello, se señala si la rampa cuenta con un ancho mínimo de 1 metro, así como la longitud y desnivel de la rampa. Además, se debe indicar con un sí o no si los descansos tienen una longitud mínima de largo de 1.5 metros, si el piso de la rampa es estable, compacto, uniforme y antideslizante. Luego, se debe señalar si cuenta con pasamanos o barandas en ambos lados y si estos tienen una altura de 85 o 90 centímetros. Asimismo, se debe responder si cuenta con un pasamano adicional entre los 45 y 60 centímetros. Por último, se debe responder si el inicio y final de la rampa tiene un espacio libre de 1.5 metros para el giro de una silla de ruedas y si se cuenta con piso podotáctil. Luego, se revisa la pregunta 401, numeral 15, relacionada a las formas de conexión entre los espacios interiores en un mismo piso de cada edificación. En el numeral 15 se debe señalar las formas en las cuales se conectan los espacios interiores en un mismo piso de la edificación. Para responder esta pregunta, se debe revisar la tabla 06 y se debe señalar cuál de las 4 opciones corresponde a cada edificación. La opción 1, directo sin desnivel, es decir, si se pasa de un ambiente a otro sin gradas o rampas. O la opción 2, gradas. O la opción 3, rampas. En el caso que no responda a alguna de las anteriores, se debe señalar la opción 4, otro. Así, se debe señalar si los espacios de las edificaciones se conectan a través de la opción 1, directo sin desnivel, es decir, si se pasa de un ambiente a otro sin gradas o rampas, o si corresponde a la opción 2, gradas, o si corresponde a la opción 3, rampas. En el caso que no corresponda a alguna de las anteriores, se debe señalar la opción 4, otros, para casos como puentes u otras formas. Cabe mencionar que esta explicación sobre accesibilidad puede ser utilizada para el llenado de la pregunta 115.1 de la sección 100, características del local educativo, sobre el tipo de acceso del local educativo. A diferencia de la información que se acaba de revisar sobre edificaciones, en la pregunta 115.1 se reporta la información a nivel de local educativo. Como se observa en las imágenes, se puede tomar como referencia para señalar si el acceso del local educativo es a través de gradas o rampas. Asimismo, el acceso al local educativo puede ser directo, sin desnivel u otros. Retomando la sección 400, información específica por edificación en el local educativo, se presta atención a las instalaciones eléctricas y sanitarias, por lo cual se revisará el llenado de la pregunta 401, numeral 16, instalaciones eléctricas. Numeral 16. Se debe completar la información sobre las instalaciones eléctricas. Primero, se presta atención al apartado 1 y se debe señalar el tipo de instalación del cableado, para lo cual se debe revisar la tabla 07 y completar según las categorías señaladas. En el caso de circuito canalizado, los conductores eléctricos o cables están protegidos en canaletas metálicas o de plástico. Pueden ser superficiales o empotradas en paredes o techos. En cuanto a circuitos sin canalizar, los conductores eléctricos o cables están expuestos, sin protección y deteriorados. Además, se puede señalar que no especifica. Luego, se continúa con el apartado 2 para completar la información del tablero eléctrico. Primero señalando la cantidad, en el cual se debe escribir un número entero positivo en el intervalo de 1 a 99
o 0 en caso de no tener uno. Además, se debe precisar el estado de conservación de acuerdo con las 4 categorías de la tabla 04. En el caso de buen estado, se refiere a tableros con gabinete, contratapa, leyenda, tapa y señalización en la tapa. En cuanto a regular estado, se refiere a tableros con gabinete, sin tapa, ni contratapa, ni señalización y sin leyenda. Mientras que en mal estado se refiere a tableros sin gabinete, sin tapa ni contratapa y con cortacircuitos tipo cuchillas. Por último, puede haber el caso que no aplique si la edificación no cuenta con tablero eléctrico. De forma similar, se reporta el apartado 3 con la información del gabinete de protección de circuitos. Primero, señalando la cantidad de gabinetes, en el cual se debe escribir un número entero positivo en el intervalo de 1 a 99, o 0 en caso de no tener uno. Además, se debe precisar el estado de conservación, de acuerdo con las 4 categorías de la tabla 04. En el caso de buen estado, el gabinete adosado está estable, nivelado y sin desprendimiento de partes interiores. En el caso de gabinete metálico sin corrosión y con tapa hermética. En cuanto a regular estado, el gabinete adosado no está estable, ni nivelado y con desprendimiento de algunas partes interiores. En el caso de gabinete metálico, presenta poca corrosión y sin tapa hermética. Mientras que en mal estado se refiere al gabinete adosado que está roto, no estable, ni nivelado y con desprendimiento de algunas partes interiores. En el caso de gabinete metálico, presenta total corrosión y no tiene tapa hermética. Por último, puede haber el caso que no aplique si la edificación no cuenta con gabinete de protección de circuitos. Para terminar con el numeral 16, se debe completar la información del apartado 4 sobre el sistema de puesta a tierra. Primero, señalando la cantidad de sistemas de puesta a tierra, en el cual se debe escribir un número entero positivo en el intervalo de 1 a 99 o 0 en caso de no tener uno. Además, se debe precisar el estado de conservación de acuerdo con las 4 categorías de la tabla 04. Asimismo, se debe señalar el último año de mantenimiento, el cual debe encontrarse en el intervalo entre 1950 y 2023. En el caso de buen estado, el pozo a tierra debe tener la caja de registro sin rotura, con tapa y pintura amarilla, con el símbolo de pozo de puesta a tierra, con conector y perno de sugestión sin rajadura ni corrosión. En regular estado, el pozo a tierra debe tener caja de registro sin tapa, con conector y perno de sugestión sin rajadura ni corrosión. Mientras que en mal estado, se refiere al pozo a tierra con caja de registro sin tapa, con conector sin perno de sugestión, con rajadura y con corrosión. Por último, puede haber el caso que no aplique si la edificación no cuenta con sistema de puesta a tierra. Luego, se continúa con la pregunta 401, numeral 17, relacionada a las instalaciones sanitarias. Numeral 17. Se debe completar la información sobre las instalaciones sanitarias. Para ello, se debe reportar el estado de conservación del sistema de captación de agua de lluvias o canaletas. Para revisar las categorías del estado de conservación, se revisa la tabla 04 en la cual se señala. En el caso de buen estado, las canaletas están limpias, libre de hojas, residuos que obstruyen el recorrido del agua de lluvia, sin roturas, con abrazaderas que permiten la fijación al techo de la edificación. En cuanto a regular estado, las canaletas están sucias, con residuos que obstruyen el recorrido del agua de lluvia, sin roturas, fisuras por donde se filtra el agua. Algunos tramos, las abrazaderas no están bien fijas al techo de la edificación. Mientras que en mal estado, se refiere a las canaletas que están sucias, con residuos que obstruyen el recorrido del agua de lluvia,
con roturas y fisuras por donde se filtra el agua. Algunos tramos no tienen abrazaderas que permiten la fijación al techo de la edificación. En caso de no contar con canaletas para lluvia, se debe señalar que no aplica. Por último, se completa la información del sistema de evacuación de agua de lluvias o tuberías, señalando el estado de conservación según las categorías de la tabla 04. En el caso de buen estado, el sistema de evacuación tiene uniones firmes y fijas, sin fisuras, con elementos de sugestión, abrazaderas que cumplen su función, sin obstrucción. En cuanto a regular estado, el sistema de evacuación tiene uniones con fisuras por donde se filtra el agua, con elementos de sujeción, abrazaderas, sin obstrucción. Mientras que en mal estado, el sistema de evacuación tiene uniones rotas, sin elementos de sujeción, abrazaderas, que cumplen su función, con obstrucción. En caso de no contar con tuberías para lluvia, se debe señalar que no aplica. Este ha sido el repaso de las preguntas más relevantes de la sección 400, información específica por edificación en el local educativo, enfatizando en las preguntas relacionadas a la accesibilidad, instalaciones eléctricas y sanitarias. Recuerde que puede revisar la carpeta con la serie de los videos instructivos para el llenado de la FUIE 2023. Además, se puede comunicar con la Dirección de Planificación de Inversiones para solicitar apoyo con sus consultas. Repasar estos conceptos ayudará a un mejor llenado de la sección 400 para evitar las inconsistencias en el registro de información. Recuerde, juntos haremos un adecuado llenado de la FUIE 2023. Ministerio de Educación. Compunche Perú. Gobierno del Perú.